Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Capricornio, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que piensa, siente y sueña esta persona especial por ti, porque puede que tengas a alguien en tu corazón, que sea un ex, un alma, llama gemela, un amigo, amiga especial, una persona en la distancia, y sabremos con exactitud, palabra por palabra, y con estos mensajes qué siente él o ella también. Y recordad, esta baraja es muy adivinatoria, algún día comprobaréis que era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, a quién vas a conocer, Capricornio, y sobre todo, qué vais a hacer vosotros para estar en unión con los consejos de las cartas, qué es lo que hace el tarot. Os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación, y podéis tomar esta como complementaria, recibiendo aquellos mensajes que sí sean positivos y esperanzadores para vuestra relación. Voy a sacar unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Algunos me decís, quiero que sea un nuevo comienzo, una persona que entra en mi vida. Entonces imaginad físico y personalidad y esa persona se manifestará en vuestra vida. Capricornio, ¿quién está pensando en ti? ¿Un amor secreto? ¿Alguien en la distancia? ¿Un marido? ¿Una esposa? Un novio? Capricornio, estas iniciales son para vosotros. La B, que me recuerda a los bebés, y a la emperatriz. Sois muy importantes para esta persona. Con la D, y yo me he enlazado alguna vez contigo, o te he prometido que iba a casarme o vivir juntos. La W, la Z, estás en mis sueños y somos infinitos tú y yo, porque la Z representa a una alta sacerdotisa. La F, ten fe en que yo voy a cuidar de ti y estar contigo, con estas iniciales. La M, mi amada, mi esposo, eres mi matrimonio. Algunos sí que os habéis casado alguna vez o habéis tenido intenciones. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal, los que habéis llegado. Amigos, leo vuestros comentarios siempre, respondo cuando puedo y es lo que más me gusta. Me llena de mucha felicidad y alegría saber que estáis aquí, que tenéis esperanza, que confiáis no en mí, sino en vosotros, que sois amor. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Qué es, Capricornio? Esta carta, rendirse, una mujer, que podéis ser un hombre que se abraza a sí mismo. Quiero que tengas mucha voluntad, Capricornio, para proseguir en este viaje, porque si sobre todo es tu llama gemela, vas a tener que tener herramientas y mucho coraje para aprender espiritualmente y de los libros. Mirad, aquí hay muchos recuerdos de vosotros y del pasado y de este presente. Es una persona que se va a comunicar a través de las palabras y no quiero que te rindas, sino que te dejes abrazar por los que te quieren, tu familia y por los que estamos también en este canal. No te rindas. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Capricornio, ¿qué más siente esta persona? Admiración. Te estoy mirando, soy tan espiritual como tú. El 3 de pentáculos. Y es Capricornio, como vosotros. Esta imagen representa una catedral, 3 personas que trabajan juntas. Podéis ser un gran equipo cuando estáis los dos unidos en separación, aunque esta persona esté en la distancia y ya sea tu pareja, Capricornio, sientes que necesitas su abrazo y hasta el despertarte y dormirte. Amor mío, me siento orgulloso de que tú embellezcas a las personas, de que las consideres tan espirituales como Dios en esta maravillosa carta. Y siempre te estoy mirando y quiero que te compres un vestido, alguna joya, algo especial y que salgamos nosotros dos. Está muy orgulloso sobre todo del trabajo que tú haces y de los valores, características y de tu personalidad. Voy a colocar, Capricornio, estáis vosotros presentes.
Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Qué más siente esta persona por ti? Habéis hablado muchas veces, puede ser a través de los chats o cara a cara con el 3 de Pentáculos. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo? Solo, así me siento sin ti. Mirad qué está ocurriendo en vuestra lectura. Una mujer que está sola en su casa, que trata de refugiarse en sus abrazos. Una persona que es admirada en el centro y tu persona con el 5 de Pentáculos, a Tauro. Yo también me siento así y algunas veces hasta culpable por algo que te hice. Pudo ser un error no tener ese compromiso suficientemente arraigado para poder ofrecértelo, o te hizo algo que lo distanció entre tú y yo. Amor mío, yo sí que necesito entrar en las puertas de esta iglesia, 2 imágenes donde hay catedrales, y que Dios me perdone por algo que te hice. No quiero sentirme como esta víctima. ¿Volverás a quererme? Es lo que tu persona trata de decirte, aunque sea con palabras. Te ha dicho muchas veces que lo sentía y que quería estar contigo, que le perdones por algo que te ha hecho. Tauro, no quiere estar separado de ti. Te digo desde mi corazón lo que siento verdaderamente, no te estoy engañando. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? ¿Qué más siente esta persona? Veamos, paje de copas, hay un amor en secreto. Esta persona te ama muchísimo con todo su corazón. Las palabras que te dicen son ciertas. Hay arrepentimiento en él o en ella. Capricornio, trance. Tal vez te alejé en algún momento de mi vida con las 4 copas, pero yo no quiero estar separado de ti con estas cartas, ni que los dos nos rindamos. Ahora sí que estoy abriéndome de corazón con el paje de copas y analizando durante tantas veces de una forma intuitiva y también con mucho amor todo lo que tú me ofreciste. ¿Te sentiste alguna vez, Capricornio, rechazado con unas expectativas, algo que no pudo cumplir? Con las cartas que yo tengo. Son muchas, Capricornio, y voy a sacar una carta más. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Capricornio? Estas cartas, alguien llega para ti con mucho entusiasmo, el as de bastos y la carta de la estrella. Estoy despertando, llego con el carro, Cáncer, arcano mayor número 7. Extiende tus brazos, ya no es hora de que haya bloqueos entre nosotros, con el 8 de espadas, Géminis. Esta persona ha podido tener una adicción, estar muy sujeta a una relación del pasado, a unas circunstancias que pueden ser muy difíciles, con el 5 de pentáculos, el 4 de copas. Puede haber heridas, relaciones que no hayan funcionado bien y que tú le abrieses las puertas del amor con las cartas que estoy viendo, la estrella y el sol. No es hora de bloqueos y sentimientos negativos, ni pensamientos que nos lleven a no despertar y estar juntos. As de bastos, llego a por ti y voy a colocar 4 de copas, Cáncer, Géminis. En el 8 de espadas, me abro, amor, con los bastos y con este paje de copas tan tierno, Cáncer, Piscis y Escorpio. Sí que te estoy mirando, espiando en secreto, admirando por lo que tú haces y por el amor que me has entregado. Con mucha sensualidad, quiero que volvamos a retomar nuestra relación, que creas en tu intuición, en los sueños, porque el paje de copas tiene poderes psíquicos y vosotros os estáis comunicando con esta persona de una manera tan sensual y recordando momentos donde habéis estado juntos en vuestra casa. El as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Algo llega hasta por destino con la carta de la estrella y voy a colocar todos los signos de agua en este paje de copas. Estira tus brazos, amor, porque con el sol estoy despertando esta conexión de almas, de llamas gemelas. No quiero sentirme solo y volver a bailar contigo. Alguna vez puso una canción y te dijo, Capricornio, si podríamos bailar tú y yo, o lo habéis hecho ya como pareja. El sol con Leo, tu bailarina, estás aquí, los dos abrazándoos en una cama de regreso. Soy la estrella, arcano mayor número 17, que hacen un infinito, porque así será mi amor por ti como ese paje, guardando todos mis sentimientos con la pureza de esta estrella. Acuario, dándoos una nueva oportunidad, y vuestros guías espirituales, porque están presentes, pueden ser ángeles, arcángeles, hasta Dios mismo, hace levantar tus brazos y que creas en estos sueños, en la expansión del carro y hasta del sol emergente con los bastos y la carta del sol. Vais a tener no solamente una comunicación, alguien que te va a escribir un mensaje o que te lo va a mandar a través de tus sueños, que te está insistiendo una y otra vez que le perdones, que estés con él y que necesito
quiero que tú me ayudes hasta sanar, porque contigo completo ciclos y me has entregado tanto amor tan puro que contigo sí que puedo estar, amor mío. La estrella con todos vosotros, Acuario. Un periodo de renacimientos, amigos. Vamos a saber qué más siente esta persona palabra por palabra. Capricornio, ¿qué es lo que siente y piensa esta persona contigo? Con la estrella. 8 estrellas y 8 puntas están alumbrando vuestras casas y vuestras cabezas, amigos. Con todas las noticias más inesperadas, manifestaciones y milagros. Reina de copas, Cáncer. Alguien sueña mucho contigo, Capricornio, de una manera muy literal, por la noche cuando se va a dormir. Vidas pasadas, yo soy el 6 de copas, Sol en Escorpio, quiero volver contigo, aunque hayan pasado muchos años y aunque entre tú y yo no haya habido anillos, entre otros sí, con estas cartas que veo de parejas, aunque hayáis tenido una crisis. Amor, lo más importante para mí es el alma. Esta persona que pudiste conocer hace años regresa a tu vida, o si es tu pareja, alguien que conoces, es inmenso. Reina de copas. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Con las cartas poderes psíquicos que tenemos en la estrella, en los bastos y en las copas, vais a creer en las visiones de la vidente del tarot, en vuestros sueños, en la intuición y todo aquello que recibáis. Hay mucha espiritualidad entre vosotros. Algunos sí que hacéis lecturas, veis muchas de tarot. También siento que estáis trabajando para otros, en ayudarles a sanar o a embellecerlos con la carta del 3 de Pentáculos. Investigáis, queréis crear algo maravilloso en el mundo. Voy a colocar Cáncer en esta reina y él o ella te consideran como su mujer, su esposa, aunque no haya habido anillos de por medio, fantasías. Todavía recuerdo la última vez que te besé, el as de bastos. Niño interior. Arrastro el dolor de mi infancia proyectándolo en las parejas que tengo. Rendirse, la carta de solo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Has puesto mucho en esta relación, Capricornio, con la carta de la estrella. Tú querías creer en este amor y sí que existen las almas y llamas gemelas. Y le has ayudado a sanar aun estando en la distancia. Decidme qué le ha ocurrido a esta persona. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más sobre tu relación o a modo de consejo. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Veamos estas cartas. Tu emperador, he estado reflexionando, tengo que hacer muchos cambios en mi vida. A veces soy como un pulpo y entro en tus sueños. Con el paje de copas, el 6 de copas que es Escorpio. Amigos, aquí hay una persona que busca desesclavizarse de su propio mundo porque sabe que ha tomado decisiones que no son del todo correctas y tiene que aprender a estar periodos con mucha paciencia, aliviarse de las cargas de su trabajo con esta carta del emperador. Neptuno y Piscis en este hombre colgado, porque si creías que yo no estaba buscando tampoco a Dios, mírame aquí, estoy haciendo este sacrificio, estirando mis brazos y hasta rompiéndomelos, porque es necesario que yo encuentre mi luz, y entre estos pececitos también estoy contigo en cada sueño. Mírame porque yo te estoy mirando, amor. Es necesario siempre este colgado en cada viaje. Y veamos, porque avanza hacia ti, Capricornio. La carta del carro con Cáncer vuelve a repetirse y este emperador es una persona que ha sacrificado mucho en su vida, que sí tiene heridas con estas cartas, amor mío. Yo tengo una cruz alzada en esta representación. Hay entre nosotros radiocassette, canciones que me recuerdan a ti, comida. Me encanta comer y también cocinarte algo y ponerme muy elegante, hasta con un sombrero o una corbata, que tú sabes que a mí me gusta, que me digan lo hermoso o atractivo o atractiva que soy. Con este número 4 y Aries, yo puedo ser el rey del mundo, pero tengo que dejar atrás algunos procesos, situaciones que sé que no me convienen demasiado, ni para avanzar en el amor, ni para los traumas que haya podido tener o el daño que me han hecho algunas personas. No tú, que has puesto tanto por esmerarte y porque esta persona creciese contigo. Me impulsas mucho la sensualidad. Hay una especie de fruta, puede ser un aguacate, amigos. Tú has de bastos, esta persona
tiene un falo masculino donde apoya su gran intuición. Te va a llevar hasta las montañas, hasta su imperio, con mucha comida. Veo regalos que quiere hacerte, ¿verdad? Para ti con las espadas. Hamburguesas, amor mío. ¿Te gustan hasta los dulces? Porque quiero llenar tu vida de todas las expectativas y esta vez no fracasar en ello. Porque con esta gran vara yo puedo hacerlo todo posible. Tu emperador con Aries y el carro, porque estoy avanzando, amor, hacia ti. ¿Y que tengo entre mis manos? Hasta peces y pulpos que vienen del mar, del subconsciente, porque allí es donde encontramos todos nuestros sueños y lo que fuimos en otras vidas pasadas. Esta persona está muy cerca de ti cuando tú te vas a dormir y quiero alejar fantasmas del pasado. No voy a mirar hacia la vida o hacia el mundo más material, sino ahora estaré más en equilibrio conmigo mismo y tomaré todo aquello que yo necesite. Voy a inspirarme con la pasión de los bastos y esta hoguera o esta vela que se enciende sobre mi chakra corona. Fíjate en cómo te estoy mirando. Llegaré hacia ti como un gran guerrero y muy musculoso. Puede que haga mucho ejercicio, que le guste caminar y sobre todo estar en naturaleza con estas cartas, en el mar, en el agua, haga senderismo, coja o tenga una bicicleta, amigos, con el 6 de copas, que yo siento que es una persona que se esmera demasiado y que necesita otra contraparte, alguien que le ayude tanto como tú. Coge tus sueños, Capricornio, como este pez, estos que salen aquí, que representan al mar, y álzalos con la victoria de este número 7 y el carro, Cáncer. Y no escuches pensamientos negativos, haz aquellos cambios que sean necesarios en tu vida, como este hombre colgado, el carro. Así avanza esta persona, con todos los deseos de su corazón, no mirando tanto hacia la tierra, sino hacia ti y hacia el amor y hacia la espiritualidad. Cáncer, el emperador es Aries, y voy a dejaros estas cartas para que me digáis, amigos, ¿en qué os sentís identificados y cómo es esta persona tan ambiciosa con este emperador y con tantas ganas de seguir luchando ante la vida y que vosotros depositáis tanta confianza en él o en ella? Decidme todo lo que deseéis. Si estáis viendo alguna secuencia en especial, tengo un número 7 maravilloso repitiéndose con el carro, muchos avances. Necesito que tengáis como esa carta de rendirse, aprendizaje, conocimiento, luz interior desde ese chakra corona y desde vuestro corazón. Armaos bien. Y yo lo digo sentimentalmente porque viene para vosotros una persona que es brillante y que aprende de sus errores como todos hacemos, amigos. Así es la vida. Muchas gracias por estar aquí en vuestra lectura. Os mando todas las bendiciones de la estrella con esta comunicación formidable, sanando, reparando y dando más oportunidades hasta el infinito. Gracias a todos. Si estabais esperando hasta una persona de países extranjeros, el carro, Cáncer, la estrella, amigos. Puede haber alguien que que tenga otras creencias, que no sea exactamente como tú, pero yo lo siento hasta como almas gemelas con la estrella y este emperador. Confiad en vosotros y en vuestra historia de amor y en lo que deseáis encontrar, amigos. Nos veremos en la siguiente lectura. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme todo aquello que necesitáis saber. Vuestros sueños. Está muy plagado esta lectura de sueños y muchas fantasías que vais a poder realizar cara a cara con muchos músculos como los tiene él o ella. Gracias de nuevo y pasad una feliz semana y bendiciones, abrazos, besos para todos, amigos. Os quiero.